Queremos determinar la ecuación para el gráfico en rojo basado en lo que sabemos sobre el gráfico de y igual a el valor absoluto de x que se grafica en negro. Vamos adelante y llame a la función básica de valor absoluto. F de x tenemos que f de x es igual al valor absoluto de x. Llame a la función roja g de x. Porque g de x es una transformación de f of x, podemos escribir g de x en este formulario aquí donde los valores de a, b, c y d transforman nuestra función f de x. Así que el primer paso deberíamos describir el tipo de transformación que ha ocurrido para formar el gráfico rojo. Lo primero que debemos avisar es que la forma en V del gráfico rojo no es igual a la forma en V del gráfico negro. El gráfico negro ha sido verticalmente estirado para formar el gráfico rojo, o horizontalmente comprimido. No importa la transformación que utilizamos, pero afectará si tenemos que determinar el valor de A o el valor de B. Vamos adelante y asumamos que tenemos un estiramiento vertical. También debemos reconocer desde que la V todavía se abre, A va a ser positiva. Aviso siguiente: el punto bajo del gráfico negro es el origen, pero el punto bajo del gráfico rojo es el punto -3, -2, que significa que el gráfico rojo se ha desplazado 2 unidades e izquierda 3 unidades. Ok, porque ahora tenemos un estiramiento vertical, necesitamos determinar el valor de A. Porque el gráfico se desplaza 2 unidades, debemos determinar el valor de D, y porque el gráfico se desplaza a la izquierda de 3 unidades, necesitamos determinar el valor de C, lo que significa que podemos escribir g de x en forma de g de x es igual a por f de la cantidad de x más c más d. Ahora hay una pareja de maneras de determinar A, pero desde que estamos tratando con la función de valor absoluto, vamos a ver si podemos analizar los dos gráficos para determinar el valor de A. Si miramos el lado derecho del valor absoluto básico función, aviso a medida que x aumenta en una unidad, el valor y aumenta en una unidad también. So x aumenta por 1, y aumenta por 1. Ahora mirando el gráfico rojo en el lado derecho, aviso a medida que x aumenta por 1 y aumenta por 2. Otra vez x aumenta por 1 y aumenta por 2. Esto significa que tenemos un estiramiento vertical por un factor de 2. Significado A igual más 2. De nuevo sabemos que es positivo porque la V todavía se abre. Siguiente podemos determinar el valor de C porque sabemos que el gráfico se ha cambiado a la izquierda de 3 unidades. Cuando el gráfico se desplaza a la izquierda, eso significa que C será positivo. Así C igual más 3. Recuerde, si C fue negativo, el gráfico sería cambiado a la derecha. Y entonces, porque el gráfico se ha desplazado en 2 unidades, podemos determinar el valor de D. Si D es negativo, el gráfico se desplaza; si D es positivo, el gráfico se desplaza. Desde nuestro gráfico se desplaza 2 unidades, D igual menos 2. ¿Qué significa g de x es igual a 2 por f de x más 3, 2 y desde f de x es la función de valor absoluto? Tenemos g de x es igual a 2 por el valor absoluto de x más 3, 2. Así que podemos analizar el gráfico para determinar el valor de A. Podemos verlo ahora nosotros algunos trabajos, pero como he mostrado en los ejemplos anteriores, podemos haber seleccionado un punto en el gráfico rojo, luego realizó la sustitución para determinar el valor de A tan rápidamente real, si no podríamos determinar a análisis del gráfico. Podríamos decir que g de x es igual a A por el valor absoluto de x más 3, 2. Y luego seleccione el punto en el gráfico, digamos este punto aquí donde x es menos 4 y es 0, lo que significa que g de menos 4 debería ser igual a x menos 4 más 3 x así menos 1, el valor absoluto de menos 1, 2 que debe ser igual a 0. Si solucionamos esto para A, tendríamos A 2 igual 0. Aviso de que A todavía es igual a 2. Así que hay una pareja de maneras de determinar el valor de A. Espero que encontré este útil.